Pueblo de Dios, un cordial saludo de sus pastores Milton y Witter, Centro Bíblico Los Campanos. Agradecido con el Señor por escogernos de nuevo a traer este mensaje. Creemos que su misericordia, ¿verdad?, cada día en medio de nosotros. Y bueno, vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos aquí en este tiempo. Padre bueno, Dios, te pedimos, Dios, que sea tu presencia, Señor, en medio de nosotros, Dios. Necesitamos que seas tú, Señor, guiándonos, Espíritu Santo, revelándonos tu palabra, Dios, confrontando, edificando, limpiando, Dios, reemplazando, Dios, nuestros pensamientos, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Dios, es la que nos limpia, es el espejo a nuestras vidas, a ver cómo estamos, Dios. Y que seas tú a través de ella, Señor, haciendo grandes cosas, Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que seas tú, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para el Señor. Amén. El Señor me inquietaba en una palabra y es empoderándote de la autoridad que Dios te ha dado. Porque a cada uno de nosotros Dios nos entregó una autoridad. Jesús nos entregó una autoridad y muchas veces no ejercemos esa autoridad. Vamos a estar en el libro de Lucas, el capítulo 8, del 22 en adelante, pero quiero leerles antes de empezar algo en Mateo que nos va a llevar a una introducción. En el libro de Mateo, el capítulo 28, el versículo 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús estaba hablando de entregar su autoridad. Dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Está hablando de una autoridad que ha delegado a sus discípulos. Y tú y yo somos los discípulos del Señor. Amén. Pero vamos al libro de Lucas, el capítulo 8, del versículo 22 en adelante. Vamos a ver lo que sucede con aquellos discípulos que estaban con Jesús permanentemente todo el tiempo. Y aún lo que sucede con alguien que es un endemoniado gadareno, cómo se reconoce la autoridad. Dice en Lucas 8, versículo 22, dice: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desató una tempestad de vientos en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió el viento y las olas, y cesó y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y aterrorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios había entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo.
Y había allí un hato de muchos cerdos que padecían en el monte, y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Gloria al Señor. Notamos en esta parte de la Biblia que aparece una escena donde está él con sus discípulos. Y aparece la escena donde él está acompañado de sus discípulos en la barca, pero también aparece la escena cuando llegan a la región de Gadara. Primero él está con sus discípulos en una barca y Jesús dormía. Mientras se desató una gran tempestad, ellos iban al otro lado, a la ribera de la región de Gadara, y se desata una tempestad, pero Jesús estaba dormido en la barca. Y sus discípulos, asustados, perturbados, lo despertaron: maestro, maestro, que perecemos. Tenían temor, tenían miedo, y Jesús se levanta y les dice: ¿dónde está vuestra fe? Jesús reprende el viento y reprende las olas, y se hace gran bonanza. Y le dice: ¿dónde está vuestra fe? Tal vez diría Jesús: ¿dónde está lo que yo les he enseñado en tanto tiempo? ¿Dónde está la confianza en el Señor? ¿Dónde está la palabra que debe salir de su boca? Porque ellos tenían la autoridad también para reprender el viento y el mar, pero despertaron a Jesús para que Jesús reprendiera. Y dice que ellos se asombraban, más de 2 años y medio andando con Jesús, y se asombraban, habían visto todos los milagros, y se asombraban y le decían: ¿quién es este? Unos con otros discutían: ¿quién es este que aún el viento y el agua le obedece? Que los manda y ellos enmudecen. Porque Jesús y tú te ha empoderado de autoridad para que tú, en el nombre de Jesús, es una autoridad delegada. Jesús, cuando caminó en la tierra, tenía una autoridad delegada de su Padre. Amén. Todo lo que hacía Jesús era en el nombre de su Padre. Amén. Decía, para cuando Lázaro fue resucitado, Jesús dice: para que sepan que tú me escuchas. Amén. Cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, le dijo: Padre, que pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino, no es mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la de Dios. Y nosotros venimos a hacer la voluntad del que nos envió, que fue Jesucristo. Amén. A predicar el evangelio. Entonces hay una autoridad que tú tienes. Cuánto la uses y cuánto Dios te respalde depende en cuánto tengas tú la confianza en el Señor para declarar esa palabra de poder que va a cambiar las circunstancias, que va a cambiar tu vida, y que aún esa tormenta por la que estás pasando, por la que pasa un amigo tuyo, va a ser gran bonanza. Porque tú tienes una autoridad que Dios te entregó en tus manos. Amén. Para reprender. Mira que nosotros no reconocemos muchas veces esa autoridad. Pero ¿qué dice el endemoniado gadareno? Dice: ¿qué tienes contra mí, Hijo del Altísimo? Amén. O sea, él reconoció la autoridad de Jesús. Amén. Muchas veces el pueblo de Dios no reconoce la autoridad que tiene. Y no se trata de lo que tú eres, no se trata de lo que yo soy. Se trata de lo que Jesús es por nosotros. Tú tienes autoridad no en tu nombre, sino en el nombre de Jesús. Amén. Porque Él te ha dado autoridad. A pesar de lo que tú eres y por las condiciones en que pasas, a pesar de tus luchas, Dios te ha delegado una autoridad para cambiar las circunstancias. Amén. Dice que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y para eso usa a su pueblo, para deshacer las obras que el enemigo trata de hacer en esta tierra. Pero tu palabra de autoridad tiene que salir de tu boca. Tiene que ser pronunciada de tu boca. Tu palabra de sanidad, tu palabra de libertad, tu palabra de restauración. Tiene que ser usado por el Espíritu Santo. Los hombres que se atreven son los que ven la gloria de Dios. Los hombres que son de reto, que van más allá, que piensan más allá, que pronuncian más allá, que confían más allá, son los que Dios usa. Amén. Dios está esperando que los hombres sean atrevidos en cuanto al evangelio y tomen la autoridad que Dios le ha dado para deshacer todo lo que hay a su alrededor, para mostrar la gloria del Dios viviente. Amén. Estos discípulos estaban en la barca con Jesús, habían sido enseñados por Jesús, pero no sabían la autoridad que tenían. Y Dios había entregado autoridad desde el principio a la humanidad para deshacer todas las obras del diablo.
Entonces, mi hermano, si Nombre de tú tienes Jesús. tienes la autoridad para cambiar cualquier circunstancia que haya a tu alrededor. Así Úsala, úsala. Muchas veces no vemos más milagros, no vemos más la gloria de Dios porque no creemos que tenemos esa autoridad. Y esto no se trata de ti, se trata de Él, se trata de Jesús. No se trata de ti, no se trata de tu humanidad, no se trata de lo que tú eres, no se trata de lo que tú crees, sino de lo que Jesús es y va a hacer por tus palabras. Pero Dios usa a aquellos hombres que se atreven a declarar las palabras, que se atreven a transformar la circunstancia a través de su palabra. Amén. Entonces Dios está esperando que su pueblo confíe en Él para hacer uso de esa autoridad. Posiblemente tú tengas mucha autoridad, pero si no la usas, no va a pasar nada. Si tú no usas la autoridad, aún puedes ser el dueño de una propiedad, pero si no haces uso de esa propiedad, no eres el dueño. Es el dueño cualquier otro que haga uso de esa propiedad. Entonces tú tienes una autoridad. Si tú no haces uso de esa autoridad, mira, el Espíritu Santo que está en ti es el mismo que está en mí, que está en Carluna, que está en cualquier hombre de Dios. Y Él tiene la misma autoridad tanto en ti como en mí. Yo antes pensaba que los hombres de Dios levitaban, que estaban en el tercer cielo. No, son hombres normales, comunes y corrientes como tú y como yo. Amén. Pero buscan la presencia de Dios, se atreven a declarar las palabras, ven los resultados porque se atreven. Si tú no te atreves, si tú eres un temeroso, no vas a ver resultados en tu vida. Aprende a entender que Dios tiene un propósito con tu vida y que eso depende de lo que tú declares, del poder que tú tienes. Porque tú tienes poder en tu boca para transformar cualquier circunstancia. Porque no te lo ha dado hombre alguno, te lo dio Jesús. Y te hablaba que Jesús estaba sujeto a autoridad. Y nosotros debemos estar sujetos a autoridad. ¿Por qué estamos sujetos a autoridad? Porque es a la autoridad de Jesús. Amén. No es en tu fuerza, no es en lo que tú crees, no es en lo que tú piensas, es en lo que Jesús es. Entonces, cuando tú confías plenamente en Jesús, declaras palabras sobre circunstancias y ves que las circunstancias cambian y preguntas, ¿y por qué cambió tanto las circunstancias? Porque tú te atreviste a declarar palabras. Pero si te quedas en el temor y nunca declaras palabras, nunca vas a ver resultados. Los que disfrutan son los que pasan por encima de las circunstancias y se atreven, se arriesgan. Aún los negociantes se arriesgan y son los que, hombres que Dios usa y que pueden poseer cosas y tener cosas porque toman un riesgo. Muchas veces nosotros cuidamos mucho nuestra espalda y no nos atrevemos a orar por un enfermo. No nos atrevemos a declarar palabras de sanidad sobre un enfermo. ¿Y qué importo yo? Lo que importa es que el nombre de Jesús sea glorificado. Muchas veces cuidamos tanto nuestra espalda, empezamos a orar por enfermos, Dios los sana y llega el momento en que oramos por los enfermos y no tenemos esa capacidad para confiar en que Jesús lo puede hacer y terminamos nuestras oraciones. Pero que se haga tu voluntad, Señor. Declara palabra de Dios. Dios puede cambiar esas circunstancias, pero tú tienes que confiar en lo que Dios puede hacer. Deja de cuidar tu espalda y glorifica al Dios. Si no se sana, bueno, tal vez tú quedas mal, pero si se sana, Dios es glorificado. Entonces hay que declarar palabra de Dios. Tú tienes poder en tu boca, no lo tiene el pastor, no lo tiene, lo tiene cada hijo de Dios que recibe a Jesucristo en su corazón, porque a él entra a morar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es dos ni tres, no es el mismo que tú tienes, el que tiene el pastor, el que tiene cualquier persona que Dios use. Amén. Porque Dios usa a personas imperfectas para él hacerlo perfecto, pero tú tienes que confiar en esa autoridad que Dios te ha entregado para que veas la gloria del Dios viviente todos los días de tu vida. Fíjense que este endemoniado gadareno reconoció la autoridad de Jesús y sus discípulos no reconocieron la autoridad de Jesús, ni siquiera reconocieron que Él había delegado autoridad en ellos. Y Dios no delegó autoridad a nosotros. Entonces, si tú no reconoces la autoridad, ¿cómo la vas a usar? Si tú no sabes que tienes una autoridad, ¿cómo la vas a usar? Tú tienes autoridad, pero cuánto Dios te use depende de ti, depende en cuánto tú confíes en el Señor, en cuánto lo busques y en cuánto declares palabra de vida sobre algunas circunstancias. Muchas veces nos vemos en extremos, como decía un amigo mío. Una vez estaba él en una clínica y estaban operando a su esposa y de pronto los médicos empezaron a decir se va, y él salió corriendo para la ventana desesperado, y cuando llegó a la ventana se acordó que él era hijo de Dios y regresó y empezó a declarar palabra de Dios. Y los médicos vieron que sorprendentemente su esposa se estaba recuperando y decían, siga orando, Señor. Nosotros hacemos lo nuestro y usted sigue haciendo lo suyo. ¿Por qué? Porque se acordó que tenía autoridad. Muchas veces se nos olvida que tenemos esa autoridad. Pero esa autoridad va a cambiar todas las circunstancias. Muchas veces esa autoridad que tú tienes no te sirve tanto a ti, le sirve a la persona
por la cual está pasando por una circunstancia difícil y tú le declaras palabra de Dios. O a ti mismo cuando estás pasando por circunstancias difíciles, tú declaras palabra de Dios, palabra de vida, porque las palabras que vienen de Dios son palabras de vida que restauran, que edifican, que levantan. Entonces confía en el Señor te dio autoridad, mi hermano. Amén. No importa si te convertiste ayer, si te convertiste hoy, si tienes 20 años en el Evangelio, tú tienes una autoridad y esa autoridad no te la dio hombre alguno, te la dio el mismo Dios en persona. El Cristo de la gloria te dio la autoridad para transformar las circunstancias. Confía en que Él va a usar tu boca para bendecir las vidas. Él va a usar tu boca para sanar los enfermos, para libertar a los cautivos. Confía en lo que el Señor puede hacer, no en lo que tú eres. Porque una cosa es yo confiar en lo que yo creo, en lo que yo pienso, y otra cosa es confiar en lo que el Señor puede hacer. Amén. Tienes que entender, mis hermanos, que Dios está buscando hombres que le crean, que confíen en Él. Por eso le dijo a los discípulos, ¿dónde está tu fe? Así nos dice hoy, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué huyes? ¿Por qué le temes? ¿Por qué no afrentas las circunstancias? Porque muchas veces el temor nos hace aplazar día tras día una circunstancia, día tras día una decisión que tenemos que tomar. Pero Dios está esperando que nosotros enfrentemos con la autoridad de Cristo esa circunstancia para ver la gloria del Dios viviente en nuestra vida y en las otras vidas. Amén. Porque Dios está esperando que tú confíes en lo que Él puede hacer. Amén, amén. Mis hermanos, esta palabra empodérate de ella. Amén. En tu boca hay palabras de poder para transformar las circunstancias. Poder de Dios. No permitas ni por un segundo que el temor te paralice y no uses la palabra de Dios que debes usar en esa circunstancia por la cual tú sabes que estás pasando y que tú necesitas declarar palabra de vida. Amén, aleluya. Dios añada bendición a su palabra. Desafortunadamente el tiempo es corto, pero empodérate de estas palabras. Empodérate de la autoridad que Dios te ha dado. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra enviada sobre nosotros. Que dé el fruto para el cual tú la enviaste, Señor. Y que cada hijo tuyo se empodere para que la tierra sea transformada, para que el mundo sea transformado, porque tu palabra dice que la tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y nosotros somos tus hijos, Señor, y tú nos has revestido de autoridad, Señor, para cambiar toda circunstancia a nuestro alrededor, Señor, para cambiar toda circunstancia de muerte en circunstancia de vida, circunstancia de enfermedad en circunstancias de salud, Señor, circunstancias de cautividad en libertad, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Esta noche colocamos nuestra vida a tu disposición, que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la enviaste, Señor. Que tú saques de mis hermanos hombres de valor, Señor, que lleven tu palabra sin temor, Señor, y que haya palabra de vida en su boca todo el tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú seas manifestando tu gloria a través de personas pequeñas, imperfectas. Así es, Dios. Como nosotros, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, mi Rey. Amén y amén. Toda la gloria y la honra sea para el Señor. Así es, que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria al Señor por su palabra. Creemos que este mensaje ha llegado a tu corazón y que este mensaje va a hacer grandes cosas en medio de ti. Lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones.